A lo largo de la historia han ocurrido miles de desapariciones en todo el mundo, pero ¿cuáles son aquellas desapariciones que hasta la fecha no tienen explicación alguna y siguen sin ser resueltas? En este video exploraremos algunas de estas, y conforme avancemos cada una será más inquietante que la anterior. El 8 de julio del año 2014, en el aeropuerto de Varna, Bulgaria, las cámaras de seguridad captaron una de las secuencias más perturbadoras e inexplicables de la historia de las desapariciones modernas. En las imágenes podemos observar a un joven, de complexión atlética y vestido con una camiseta amarilla, corriendo desesperadamente afuera de la terminal. No llevaba equipaje y miraba hacia atrás en repetidas ocasiones, como si estuviese huyendo de algo o de alguien. Tras cruzar el estacionamiento, el joven escala una valla de alambre de púas de más de 2 metros y se adentra en un denso campo de girasoles cercano. Este joven era un hombre llamado Lars Mitten, y desde ese preciso segundo nadie ha vuelto a saber de él. Todo comenzó unos días antes, cuando Lars, originario de Itzehoe, Alemania, viajó al popular balneario búlgaro de Golden Sands con un grupo de amigos para disfrutar de las vacaciones de verano. La estancia transcurrió con total normalidad, hasta la noche del 6 de julio. Mientras se encontraban en un bar, surgió una disputa futbolística entre los amigos de Lars. Aunque sus amigos declararon que Lars no se involucró directamente en la pelea, esa misma noche se separó del grupo y fue agredido brutalmente en la calle. El resultado de la golpiza fue un tímpano perforado y múltiples contusiones. Un médico local le aconsejó no volar de inmediato, debido a la presión en la cabina del avión, y le recetó un antibiótico llamado Cefprozil de 500 miligramos. Debido a esto, Lars decidió quedarse en Bulgaria unos días más mientras sus amigos regresaban a Alemania. Lars se hospedó en el Hotel Color, ubicado en la zona conflictiva de bajos recursos de Varna. Fue en este aislamiento donde su comportamiento experimentó un giro radical y siniestro. A altas horas de la madrugada, Lars llamó a su madre, Sandra Mithang, en un estado de paranoia extrema. Con la voz temblorosa le suplicó que cancelara sus tarjetas de crédito y le aseguró que 4 hombres lo estaban persiguiendo con la intención de hacerle daño. Durante la llamada, Lars murmuraba afirmando que el hotel era una trampa y que se estaba escondiendo en los pasillos o mirando por la ventana para no ser descubierto. Su madre se aterrorizó de inmediato, intentó calmarlo y le reservó un billete de autobús y un boleto de avión para la mañana siguiente, esperando que pudiera resistir unas horas más. A la mañana del 8 de julio, Lars tomó un taxi hacia el aeropuerto de Varna. Su madre le había pedido que antes de abordar fuera revisado por el médico de la terminal, para asegurarse de que su oído toleraría el vuelo de regreso a Alemania. Lars entró al consultorio médico, arrastrando su equipaje de mano. Según el testimonio del doctor, el joven se mostraba algo ansioso, desconfiado y errático. El examen médico transcurría con relativa calma, hasta que la puerta del consultorio se abrió brevemente y un empleado de mantenimiento entró a entregar unos papeles. Es aquí en donde todo cambiaría, y pasaría algo extraño. En ese mismo instante, Lars sufrió una crisis nerviosa absoluta. Se levantó de la silla gritando: "No quiero morir aquí. Tengo que salir". Dejó atrás su teléfono celular, su cartera con dinero, su pasaporte y todas sus pertenencias, e inició la huida que quedó registrada para siempre en las cámaras de televisión del circuito. La tragedia técnica de este caso fue seguida por un desastre en la investigación y una red de teorías conspirativas que involucran al tráfico y la delincuencia organizada búlgara. Debido a que el aeropuerto de Varna está rodeado por la autopista A2 y extensos campos agrícolas, la policía local asumió oficialmente que Lars se había desorientado, debido a una reacción adversa gracias al medicamento que le recetó el doctor, combinada con su golpe en la cabeza. Sin embargo, los investigadores privados contratados por la familia Mithang revelaron un panorama mucho más oscuro. Se descubrió que el área de Golden Sands es un epicentro de mafias locales, dedicadas a la extorsión de turistas. Una de las teorías más fuertes sugiere que los hombres que golpearon a Lars noches atrás no eran simples fanáticos de fútbol, sino criminales contratados para amedrentarlo, por una razón desconocida. A pesar de los esfuerzos masivos que incluyeron el uso de drones, perros rastreadores y campañas virales en foros de internet como Reddit, la búsqueda no arrojó una sola pista contundente. Este caso nos dejó a más de uno con la duda de qué fue en realidad de todo esto, y qué ocurrió realmente aquel día. Sin duda, un caso bastante inquietante y extraño, pero no tanto como el siguiente. El 18 de marzo del año 2000, en un sector boscoso y desolado junto a la autopista Mount Baker, en el estado de Washington, un corredor divisó algo extraño en el fondo de un barranco, de más de 12 metros de profundidad. Al descender por el barranco descubrió un vehículo Jeep Cherokee, de color blanco,
completamente destrozado por un impacto brutal contra los árboles. El automóvil estaba abandonado, las ventanas estaban rotas y la vegetación comenzaba a cubrir la estructura. Al llegar las autoridades locales y revisar la matrícula, descubrieron algo inquietante, pero ¿a qué me refiero exactamente? Resulta que la Jeep que el corredor que pasaba por ahí encontró pertenecía a una joven de nombre Leah Roberts, una joven universitaria de 23 años, que había desaparecido inexplicablemente de su hogar 9 días atrás. Leah Roberts era una joven que arrastraba un trauma profundo. En los años previos a su desaparición había perdido a sus padres en eventos trágicos consecutivos y había sobrevivido a un accidente automovilístico, casi fatal. Estas malas experiencias la sumieron en una crisis existencial, abandonando sus estudios de antropología en la Universidad de Carolina del Norte para dedicarse a la lectura de literatura mística. El 9 de marzo del año 2000, sin avisar a su compañera de cuarto ni a su hermana, Leah empacó un bolso de ropa, tomó a su gato y desapareció en su jeep. En su habitación dejó una nota enigmática, acompañada de dinero para pagar los gastos del mes, decorada con el dibujo de una sonrisa y la frase: "No soy todo lo contrario". La cronología de su viaje pudo reconstruirse parcialmente gracias a sus transiciones bancarias. Leah manejó miles de kilómetros en diagonal a través de todo Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta el extremo noroeste de Washington. Se sabe que el 13 de marzo se detuvo en un cajero automático, en las cercanías de Brooks, Oregon, y esa misma tarde compró gasolina en una estación de servicio. Su destino final parecía ser el Parque Nacional de las Cascadas del Norte, un lugar que mencionaba con frecuencia en sus notas como un santuario espiritual. Sin embargo, a partir de este momento la señal de Leah se apagó por completo. El hallazgo del vehículo 5 días después debía arrojar respuestas, sin embargo solo dejó más dudas. Al registrar la camioneta, la policía científica descubrió que el equipaje de Leah, su ropa, su pasaporte y sus tarjetas de crédito estaban intactos en el asiento trasero. Los oficiales encontraron una cantidad de dinero en efectivo que superaba los $2,500, lo que descartaba de inmediato el robo como móvil. Las sábanas y mantas de Leah estaban colocadas sobre las ventanas rotas, desde el interior, como si alguien hubiera utilizado el vehículo destrozado como refugio improvisado. Las pruebas forenses determinaron que nadie se encontraba en el asiento del conductor en el momento en el que el auto cayó al barranco. El vehículo había sido acelerado intencionalmente mediante un mecanismo manipulado. La tragedia técnica de la investigación automotriz reveló que el Jeep de Leah había sido alterado mecánicamente. Un perito experto descubrió que se había cortado un cable del sistema de aceleración y que el pedal había sido presionado mediante un objeto para que el vehículo avanzara solo, hacia el vacío a gran velocidad, señalando así que este accidente había sido un montaje planificado con meses de antelación. Meses después de esto, la policía recibió una llamada anónima de un hombre que afirmaba haber visto a Leah en una estación de servicio de Everett, Washington, desorientada y acompañada de un sujeto sospechoso de complexión robusta. Hasta la fecha, el caso de Leah permanece archivado como una desaparición sospechosa. Las hipótesis varían desde un brote psicótico, que la llevó a adentrarse a pie en la inmensidad del bosque salvaje de Washington. Hasta la fecha no se ha podido saber exactamente qué pasó con Leah. Aunque las teorías son demasiadas, nadie ha podido comprobar nada. Sin duda, este caso es uno de los más oscuros y siniestros. El 1 de abril del año 2006, las cámaras de seguridad de un bar llamado The Ugly Tuna Saloon, ubicado en el campus de la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus, registraron la entrada de Brian Shaffer, un estudiante de medicina de 27 años. Eran la 1:55 de la madrugada, y Brian, que vestía una camiseta de rayas sobre la camiseta verde, se encontraba celebrando el inicio de las vacaciones de primavera, con su amigo William Clint Florence. En la cinta de video se observa a Brian conversar alegremente con dos jóvenes, en la entrada del establecimiento, justo al lado de la única escalera mecánica que servía de acceso y salida al bar. Segundos después, Brian se despide de las chicas y camina hacia el interior del bar. La multitud abandonó el lugar, pero Brian jamás volvió a salir. Brian Shaffer cruzaba por una etapa de inmensa presión y dolor emocional. Apenas 3 semanas antes, su madre, Glenda Shaffer, a quien estaba profundamente unido, había fallecido de cáncer. A pesar del duelo, Brian mantenía un expediente académico brillante en la Facultad de Medicina y planeaba realizar un viaje de vacaciones a Miami con su novia, Alexis Wagoner, a quien, según sus amigos cercanos, pretendía proponerle matrimonio durante el viaje. La noche del viernes 31 de marzo, Brian y su padre, Randy Shaffer, salieron a cenar. Randy notó que su hijo se veía cansado por las noches de estudio, pero estaba de buen humor. Más tarde, Brian se reunió con Clint Florence en el sector Shore North
para iniciar un recorrido de bares que terminaría en el fatídico Uglitona Saluna. A las 2 de la madrugada de aquel sábado, cuando las luces del establecimiento se encendieron para anunciar el cierre, Clint Florence y la amiga del grupo Meredith Reed esperaron a Brian afuera del bar. Al ver que no salía, intentaron llamarlo repetidamente a su teléfono, pero las llamadas iban directo al buzón, asumiendo que Brian tal vez ya se había marchado a su departamento, o que simplemente se había ido con alguna otra persona. Durante todo el fin de semana, las llamadas de su novia y de su padre no obtuvieron respuesta. El lunes por la mañana, cuando Brian no se presentó al vuelo programado hacia Miami, se encendieron las alarmas y se notificó formalmente su desaparición a las autoridades de Columbus. La policía de Columbus inició una de las revisiones de videovigilancia más minuciosas a las que se tenga registro en la historia criminal. Los investigadores revisaron fotograma a fotograma las grabaciones de la única cámara que cubría la entrada principal del bar, desde las 10 de la noche hasta varias horas después del cierre. Para complicar aún más el misterio, el edificio se encontraba bajo un proceso de remodelación parcial, por lo que los detectives revisaron las salidas de emergencia traseras y las zonas de construcción. Todas esas salidas daban a áreas cubiertas por otras cámaras comerciales de la zona, o estaban cerradas con llave desde el interior. Técnicamente era imposible salir del edificio sin ser captado por el ojo digital. Los caninos detectaron el rastro del olor de Brian en la escalera mecánica de entrada, pero el olor se disolvía por completo dentro del bar. La investigación tomó un rumbo tenso cuando Clint Florence, el amigo que acompañaba a Brian esa noche, se negó rotundamente a someterse a la prueba de polígrafo o de detector de mentiras, y contrató un abogado penalista de inmediato, lo que levantó sospechas de un posible altercado oculto dentro de los baños del local. La tragedia familiar continuó 2 años después, cuando el padre de Brian, Randy, falleció trágicamente al ser golpeado por la rama de un árbol durante una tormenta, yéndose de este mundo sin saber qué pasó en realidad con su hijo. Hasta la fecha no se sabe con exactitud qué pudo haber ocurrido con Brian. A pesar de las cientos de teorías que surgieron en torno al caso, parece no haber una respuesta lógica y contundente. Este es sin duda un caso bastante perturbador y siniestro, pero no tanto como el siguiente. El día 3 de mayo del año 2007, en el complejo turístico de Praia da Luz, ubicado en la región de Algarve, Portugal, se desataría una de las alertas de búsqueda internacional más masivas, costosas y mediáticas de todos los tiempos. Alrededor de las 22 horas, una médica británica llamada Kate McCann corrió desesperadamente desde el apartamento 5A del complejo del Ocean Club hacia el bar en la piscina en donde cenaba con su esposo, Jerry McCann, y un grupo de amigos cercanos. Con el rostro desencajado y la respiración cortada por la histeria, Kate pronunció una frase que daría inicio a una pesadilla global. Madeleine no está. Alguien se la llevó. Su hija, Madeleine McCann, una niña de apenas 3 años con una característica mancha oscura en el iris del ojo derecho, había desaparecido de su cuna mientras dormía junto a sus hermanos gemelos de 2 años. Los McCann son una familia de médicos reputados de Rutland, Inglaterra. Habían viajado a Portugal para pasar unas vacaciones de primavera, con un grupo de 7 amigos. El grupo había establecido una rutina estricta para las noches. Cenaban en el restaurante de tapas del complejo, ubicado a unos 55 metros de distancia de sus respectivos apartamentos. Para no dejar solos a sus hijos pequeños, los padres acordaron realizar rondas de vigilancia vecinal cada media hora. A las 21:05, Jerry McCann entró al apartamento y vio a los 3 niños durmiendo plácidamente. No notó nada extraño en ese momento. Todo marchaba con total normalidad. Y a las 21:15, un amigo del grupo, Matthew Oldfield, se ofreció a revisar el apartamento de los McCann, pero solo miró desde la puerta sin encender la luz, asumiendo que todo estaba en orden. Fue en la ronda de las 22 horas cuando Kate descubrió que la ventana del dormitorio estaba abierta, de par en par, las persianas levantadas y la cama de Madeleine vacía. La respuesta inicial de las autoridades portuguesas fue un desastre logístico y técnico sin precedentes. La policía local, la policía judiciaria, tardó horas en asegurar la escena del crimen. Durante la noche de la desaparición y la mañana siguiente, decenas de empleados del hotel, amigos de la familia y voluntarios civiles entraron y salieron libremente del apartamento 5A, destruyendo casi por completo cualquier rastro de evidencia forense, huellas dactilares o material genético que el secuestrador pudiera haber dejado en el suelo. A medida que los meses avanzaban sin pistas claras de la menor, el enfoque de la investigación dio un giro oscuro y polémico. El cuerpo policial comenzó a sospechar de los propios padres de Madeleine. La teoría que Amaral sugería era que la niña había fallecido debido a un trágico accidente doméstico dentro del apartamento, posiblemente debido a una sobredosis accidental de sedantes administrados por los padres, para que así durmieran mientras ellos cenaban.
Según la hipótesis, los McCann, utilizando sus conocimientos médicos y la complicidad de sus amigos influyentes, habían ocultado el de la pequeña, para posteriormente simular un secuestro internacional. En septiembre del 2007, tanto Kate como Jerry fueron detectados formalmente como sospechosos oficiales por la justicia de Portugal. Tras más de una década de juicios por difamación, el cierre de la investigación portuguesa y la apertura de la operación británica Operation Grange, financiada con millones de libras del gobierno del Reino Unido, el caso dio un vuelco espectacular en el año 2020. Las autoridades de Alemania identificaron a un sospechoso clave, Christian Bruckner, un ciudadano alemán con un extenso historial de delitos, robos y agresiones a menores que vivía en una casa de campo cerca de Praia da Luz entre los años 2005 y 2007. Los registros telefónicos demostraron que Bruckner recibió una llamada en su celular en las inmediaciones del Ocean Club, la misma noche y a la misma hora en que Madeleine fue... A pesar de que los fiscales alemanes afirman tener pruebas contundentes de que la niña está... El cuerpo de Madeleine McCann jamás ha sido localizado, manteniendo el caso como el enigma infantil más siniestro de la actualidad. El 9 de febrero del año 2004, alrededor de las 19:30, en una curva cerrada de la ruta 112 de Woodsville, una pequeña comunidad rural en New Hampshire, se registró un accidente automovilístico menor. Un automóvil Saturn de color negro se había salido del camino, impactando contra un banco de nieve y un árbol. Una vecina de la zona llamó al número de emergencias para reportar el percance. Minutos después, un conductor de autobús escolar llamado Butch Atwood pasó por la escena y vio una joven conductora sola dentro del vehículo. El hombre se detuvo y le ofreció ayuda, pero la joven, que temblaba debido al frío extremo de la noche, le suplicó que no llamara a la policía, asegurando que ya había contactado a la asistencia vial por su cuenta. Atwood, sabiendo que en la zona boscosa no había señal de telefonía celular, continuó su trayecto hacia su casa y llamó a las autoridades de igual forma. Cuando la policía estatal llegó al lugar exacto a las 19:46, apenas 10 minutos después, el auto estaba cerrado con llave, las bolsas de aire activadas, pero la joven había desaparecido. Esta conductora era Maura Murray. Maura era una estudiante de enfermería de 21 años, de la Universidad de Massachusetts. Su vida en las semanas previas al accidente era una espiral de estrés y decisiones inusuales. Maura había sido expulsada previamente de la prestigiosa Academia Militar de West Point, debido a un accidente de robo que ella misma había cometido, y arrastraba problemas con el alcohol y deudas financieras, cosa que comenzaría a marcar su vida de alguna u otra manera. El 5 de febrero, mientras cumplía su turno de trabajo en la mesa de seguridad del campus universitario, Maura recibió una llamada telefónica misteriosa, tras la cual sufrió una crisis de llanto incontrolable, teniendo que ser escoltada a su dormitorio por su supervisora. 2 días después estrelló el auto de su padre contra una valla, tras asistir a una fiesta, lo que aumentó su nivel de desesperación. En la tarde del 9 de febrero, Maura envió correos electrónicos a sus profesores y supervisores clínicos informando falsamente que se ausentaría de las clases, debido al fallecimiento de un familiar, una muerte que nunca ocurrió. Posteriormente, retiró casi todo su dinero de un cajero automático, aproximadamente $280. Compró una cantidad considerable de bebidas alcohólicas y buscó en su computadora direcciones hacia las montañas blancas de New Hampshire y Vermont. Empacó todas sus pertenencias en cajas de cartón dentro de su habitación universitaria, como si no planeara regresar jamás, y manejó toda la noche hacia el norte. Lo que ocurrió después se pone mucho peor. Al revisar el Saturn abandonado en la curva de la ruta 112, el oficial de policía John Smith encontró detalles sumamente extraños. En el interior del coche había mapas de viaje, los libros de texto de enfermería de Maura, sus llaves y su billetera, pero su teléfono y las botellas de alcohol caras habían desaparecido. Lo más perturbador de esto fue el hallazgo de manchas de vino tinto salpicadas en el techo del vehículo y en las bolsas de aire, además de una botella de refresco vacía que olía fuertemente a alcohol en el suelo del auto. La búsqueda se complicó por la geografía agreste del lugar de los hechos. La ruta 112 bordea el bosque nacional de White Mountain, un territorio salvaje de miles de hectáreas habitado por depredadores, y con temperaturas que en esa noche bajaron de los 0 grados centígrados. Los perros de rastreo siguieron el rastro de Maura, desde la puerta del conductor por solo 100 metros hacia el este de la carretera, donde el rastro se había desvanecido abruptamente, en medio del asfalto. Esto llevó a teorizar que Maura no se había adentrado a pie en la nieve, ya que no había aparentes pasos ni huellas que se pudieran asociar con Maura, sino que fue recogida por un conductor de paso, ya sea de forma voluntaria para huir de la policía y evitar una detención por conducir ebria, o siendo por un depredador de oportunidad.
Otra corriente de investigadores cree firmemente que Maura simplemente caminó por la carretera a oscuras, se adentró en el bosque para esconderse de las patrullas policíacas y sucumbió en la hipotermia. A día de hoy, el caso de Maura sigue siendo uno de los casos de desapariciones más siniestros e inquietantes de todo Internet, el cual no ha podido ser resuelto hasta la fecha. Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte y a dejar un like. Comenta qué te pareció. Y si conoces algún otro caso similar, no olvides dejarlo en los comentarios. Sin nada más que agregar, yo me despido.